Cortes con el portavoz del Partido Popular, Raúl de la Hoz, y vamos a entrevistarle. Dale. ¿Qué funciones desempeña como portavoz? Bueno, primero buenos días. Bueno, Es un placer para mí, por supuesto, que estéis todas aquí y además que podáis conocer las Cortes de Castilla y León, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, para qué trabajamos y además así podáis transmitirlo a través del norte de Castilla a todo el mundo que os quiera y nos quiera escuchar. Las Cortes de Castilla y León es la Cámara de representación de los ciudadanos de Castilla y León. Como sabéis, España tiene 17 comunidades autónomas y cada una de estas comunidades autónomas tiene su propio poder legislativo, es decir, su Cámara de representación en la cual los representantes de los ciudadanos que se eligen cada 4 años desarrollan las funciones básicamente de representación de los ciudadanos. ¿De qué manera? A través del control del gobierno y a través de la elaboración de las leyes. La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene una serie de competencias atribuidas por la Constitución española, comunes al resto de comunidades autónomas, y esas competencias, lógicamente, exigen de la aprobación de una serie de leyes. Pues bien, nosotros aquí lo que hacemos es aprobar las leyes en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de bienestar social, en materia de caza. Ahora, por ejemplo, estamos tramitando la ley de caza, modificando el Estatuto de Autonomía, que es la norma básica que tenemos, y, en fin, todo tipo de normas que tengan relación, lógicamente, con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, porque hay materias que no son competencias de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, la defensa, la política internacional, son materias que están excluidas de las competencias de las comunidades autónomas. Pues bien, dentro de lo que son las competencias de las comunidades autónomas, de las competencias de Castilla y León, tenemos la posibilidad de elaborar leyes y además controlar al gobierno. El gobierno tiene un órgano de control que son las cámaras y de forma periódica el gobierno viene aquí y nosotros le controlamos su acción, es decir, verificamos si lo que está haciendo es o no correcto, es o no adecuado a los intereses de los ciudadanos. Nosotros somos el Grupo Parlamentario Popular, por lo tanto el grupo que sustenta al gobierno. El gobierno es del Partido Popular y nosotros somos el grupo que sustenta al gobierno. Y nosotros también ejercemos además una labor de defensa de la gestión del gobierno de la comunidad autónoma, aparte de también, y eso es una labor muy importante de los procuradores, transmisión de las demandas de los ciudadanos al gobierno. Es decir, que si vosotras en vuestro colegio tenéis un problema, del tipo que sea, del tipo educativo, de tipo sanitario, de tipo de convivencia, lo transmitís a los representantes de los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, a los procuradores, y nosotros se lo hacemos llegar al gobierno para que ponga solución en el caso de que exista un problema. Básicamente estas son las labores. Somos 81 procuradores, 35 son del Partido Socialista, 29 son del Partido Popular, hay 10 de Ciudadanos y luego hay otros procuradores que se llaman grupo mixto. Son procuradores que no alcanzan un número suficiente para tener grupo propio y se integran todos en un grupo. Y en ese grupo mixto están la gente de Podemos, está la gente de Vox, está la gente de Por Ávila, que es un partido que representa a Ávila, y la gente de UPL, que es un partido que representa a León. Todos juntos sumamos 81 y todos juntos ejercemos esa labor en el Pleno de las Cortes, que seguro que lo habéis ido a ver, si no lo habéis hecho, ir a verlo ahora, que es muy bonito. Realizamos esa labor, como os he dicho, de control, defensa y representación de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Cuáles son sus funciones? Las mías en concreto. Yo soy el portavoz del Grupo Popular. ¿Qué significa esto? Os he dicho que hay 3 grupos parlamentarios: Popular, Socialista, Ciudadanos y Grupo Mixto, y luego dentro de cada grupo tenemos una organización. Nosotros somos 29 y dentro de los 29 nosotros nos vamos dividiendo el trabajo por áreas. Por ejemplo, Miguel Ángel, que está ahí con nosotros, es el responsable del área de familia. Hay un responsable de sanidad, hay un responsable de familia, un responsable de política juvenil, otro de política energética. En definitiva, lógicamente, para hacer el trabajo más factible, cada uno tenemos un área del cual somos responsables, ¿vale? Y después hay una persona que se dedica a la coordinación de todos y cada uno de esos 29 procuradores, que soy yo, que soy el que intento coordinar de la mejor manera posible el trabajo que todos y cada uno de los procuradores desarrollan en las distintas áreas que tiene atribuidas. Y además soy el representante de todo el grupo parlamentario, es decir, represento al Partido Popular en el Parlamento de Castilla y León. Yo soy quien, cuando tiene que intervenir el Partido Popular, habla en su nombre, por así decirlo.
Y además soy también el responsable de liderar, por así decirlo, las relaciones entre el Ejecutivo, la Junta de Castilla y León, y el Legislativo en nombre del Partido Popular. Muchas gracias por cedernos parte de su tiempo. Nos ha encantado entrevistarle. Muchas gracias a vosotras. Buenos días, somos el grupo de periodismo Conectando del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid y hoy nos encontramos en las Cortes entrevistando a doña Patricia Rodríguez Calleja, senadora por el Partido Popular, y a don Miguel Ángel García Nieto, procurador en Cortes y portavoz adjunto del Grupo Popular. ¿Cuáles son las competencias que tienen las instituciones para las que ustedes han sido elegidos? ¿Ya? Bueno, las competencias, yo creo que ya el portavoz os ha dicho algo, pero en el caso de las Cortes, después la senadora explicará para qué competencias tiene el Senado. En el caso de las Cortes, fundamentalmente son tres. Una, lógicamente, somos el poder legislativo, es decir, hacemos leyes o hacemos proposiciones, no de ley, para que el gobierno regional lleve a cabo políticas que son las que están pidiendo la ciudadanía. La segunda función que tiene es una función de control al gobierno. Es decir, el gobierno no hace lo que quiere, el gobierno es controlado precisamente por el legislativo, por la Cámara de Representación de los Ciudadanos, y aquí le sometemos todos los plenos a toda una serie de preguntas y de proposiciones para que el gobierno esté controlado y sepamos lo que se hace. Y la tercera cosa, importante, muy importante, para mí la más importante, es trasladar los problemas, las peticiones, las quejas, las sugerencias que tienen los ciudadanos, poder hacer de vehículo de transmisión hasta el gobierno regional, y somos un poco, digamos, el nexo de unión entre los ciudadanos y el gobierno regional. El Senado. Pues claro, ya mirándolo en el ámbito territorial están las Cortes de Castilla y León, y si nos vamos al ámbito general, al nacional, pues están las Cortes Generales, que sabéis que se componen del Congreso de los Diputados y el Senado. En este caso yo he sido designada como senadora por mi provincia, por Ávila, y las funciones a nivel nacional, en este caso sí, pues son muy similares a las de las Cortes regionales, realmente, ¿no? En el Senado tenemos igual la función de legislar, hacemos leyes en conjunto con el Congreso, es decir, normalmente no es el Senado quien las inicia, pero sí es el Senado donde se aprueban definitivamente. Y también tenemos esa otra función muy importante que es de control al gobierno, es decir, en el Senado también, en los plenos del Senado, pues también se concitan o se citan el presidente del gobierno y los ministros para dar cuenta o para responder a las preguntas o para aquellas cuestiones que en la Cámara Territorial, que es la del Senado, pues se puedan incitar para que ellos den respuesta de ese control que tiene la Cámara y el Senado al gobierno. Luego, además, el Senado pues tiene unas, lo que comentaba antes el portavoz, unas competencias en cuestión de tratados internacionales, pero bueno, que quizá lo más importante sea el poder legislativo y sobre todo la función de control al gobierno desde la Cámara. Y un solo apunte en cuanto al Senado. Fijaos bien, Cortes Generales, como ha dicho la senadora, Congreso, Senado, mucho más importante el Congreso a simple vista, pero la llave del control de la unidad territorial la tiene el Senado, es decir, el famoso 155 que habréis oído de la Constitución se vota en el Senado, no se vota en el Congreso. Por lo que os decía, el Senado es la Cámara Territorial. De hecho, hay muchos senadores que se eligen por cada provincia, pero luego hay senadores que se eligen precisamente designados por las comunidades autónomas, por los parlamentos regionales, ¿no? Y ahí es donde efectivamente pues, se denomina la Cámara Territorial por eso, porque es la que define y la que defiende los territorios y también la unidad de España. ¿Qué funciones desempeña una senadora? Pues estas funciones. En el Senado al final trabajamos como en cualquier... yo vengo de un ayuntamiento, en las Cortes Generales un poco con el mismo sistema. Se dividen las funciones en diferentes comisiones, donde se trabajan diferentes asuntos, lógicamente desde el empleo hasta los servicios sociales, desde la igualdad hasta la sanidad. Bueno, pues
Son grupos de trabajo más experimentados, asesorados pues, por personas expertas también, y esa es la función que nosotros un poco tenemos: proponer, corregir, enmendar. Ese es nuestro día a día, aunque efectivamente lo más visible es luego ya cuando se reúnen las sesiones plenarias, cuando se dictaminan las leyes y efectivamente pues cuando se ejerce ese control al gobierno. Una senadora de Ávila, por ejemplo, como es mi caso, ¿no?, que es lo que estamos hablando, pues tiene que velar por los intereses generales de toda España, pero lógicamente también tiene que hacer un impulso importante a la hora de defender pues la provincia a la que representa o la comunidad a la que representa, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizá el momento más importante, que es otra de las funciones importantes del Senado, es aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿no? Ese es un momento muy importante en el Senado, porque ahí peleamos por los intereses de cada uno del territorio al que representamos, ¿no? Pues es importante que en los presupuestos generales del Estado aparezca una partida con dinero para solucionar un problema que tenemos, en este caso en Ávila, los senadores por Valladolid lo harán en Valladolid, o cada uno por su territorio. ¿Cuáles son sus funciones como portavoz adjunto de las Cortes? Bueno, nos ha explicado el portavoz cuáles son las suyas, el del control del grupo. Nosotros tenemos un grupo parlamentario, que somos 29 procuradores, que está, nosotros somos el reflejo de las 10 consejerías que tiene el gobierno regional. Y por tanto, cada consejería de las 10 tiene una comisión. Se divide en 3 áreas. El área social, que es el que yo llevo, el que yo coordino. Yo llevo la consejería de la Comisión de Familia, por tanto, el reflejo de la Comisión de la Consejería de Familia, pero coordino familia, sanidad, educación y cultura, es decir, el área social. Luego hay otro área que la coordina otro portavoz adjunto, Salvador Cruz, que es el área económica. Ahí está Economía y Hacienda, está Trabajo, Agricultura y Medio Ambiente. Esas son las 4 consejerías. Y luego hay un tercer área, más pequeño, pero evidentemente es el de más gobierno, que es Presidencia y Transparencia, que la lleva directamente el portavoz. Por tanto, mi función es doble. Una, dirigir mi comisión, la Comisión de Familia, y 2, coordinar esas 4 comisiones que son, digamos, las del área que yo coordino. ¿Nos puede contar a grandes rasgos cómo se organiza el Senado? ¿Existen comisiones o grupos de trabajo? Sí, eso es lo que hablábamos. Existen comisiones. Bueno, ahora estamos en un momento un poco indeterminado porque todavía no se ha constituido gobierno y bueno, pues el Senado siempre, las comisiones o los grupos de trabajo, como vosotros decís, que realmente son comisiones, se constituyen en función también del número de ministerios y de las áreas que de alguna manera el gobierno quiere impulsar o que determina que es más importante. En la legislatura pasada, que ha sido tan cortita porque ha sido de abril hasta noviembre, pues yo en concreto pertenecía a muchas comisiones del área social. Estaba en la Comisión de Familia, de Sanidad, de Servicios Sociales, en una comisión que hay mixta. Cuando son comisiones mixtas quiere decir que hay diputados y senadores. La Comisión Mixta de Prevención de Drogodependencias, la Comisión de Igualdad y la Comisión de Políticas Integrales de Accesibilidad. Esas eran las comisiones, en una era vicepresidenta, en otra era portavoz y en las otras pues digamos que son las comisiones que se constituyen por todos los grupos políticos de trabajo para impulsar aquellos asuntos que en esas materias nosotros consideremos que son importantes y que la sociedad pues lógicamente también está diciendo que son de los que tenemos que ocuparnos. Sabemos que la situación política hoy en día está un poco tensa debido a las negociaciones para formar gobierno. ¿Qué opinión tienen al respecto de los pactos que actualmente están sobre la mesa? Bueno, aquí ya nos metemos en política pura y dura, ¿no? Y bueno, pues como decía yo antes, ahora estamos en un momento de incertidumbre porque estamos con un gobierno en funciones desde hace mucho tiempo. Nosotros, o por lo menos desde el Partido Popular, consideramos que este país necesita un gobierno cuanto antes, ya lo necesitaba hace meses, pero lógicamente estamos absolutamente en contra de que el ganador de las elecciones, que ha sido el Partido Socialista Obrero Español, y su presidente, que es Pedro Sánchez, pues mire o intente negociar con aquellos que se marcan como objetivo pues precisamente de romper España, ¿no? Hoy lo hablábamos
claramente. Parece que sus socios de gobierno, los que sí le apoyaron ya en la moción de censura y a quien está mirando ahora para conformar un gobierno, que es Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu, que son proetarras, pues a nosotros nos parece una situación muy grave y muy preocupante para el futuro de este país y para el futuro precisamente de jóvenes como sois vosotras, ¿no? ¿Queréis que yo os diga mi opinión? Yo soy mucho más heavy que Patricia, ¿no? Mirad, yo creo que lo que está haciendo el presidente del gobierno son dos cosas muy malas. Una, mentir, porque él dijo en campaña electoral que nunca cedería lo que ya está cediendo, y por tanto a mí me parece muy mal. Y dos, reunirse, esto lo acaba de decir la senadora, pero yo lo digo todavía más duro, reunirse con quien quiere romper España. ¿Cómo voy a pactar un gobierno para gobernar España con quien quiere gobernar España? Con quien quiere romper España, perdón. Me parece una barbaridad. Nosotros, claro que estamos por hacer un gobierno, creemos que el país necesita un gobierno, naturalmente y cuanto antes, pero lo que ese gobierno tiene que hacer es tener sentido de Estado. ¿Qué es sentido de Estado? Pues sentido de todo el Estado, no partir el Estado en trozos y repartirse el botín como si fuera, como digo, un motín de asaltar el poder, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que estamos en un momento muy delicado de la historia, muy delicado, en el que yo creo que España es una gran nación. Como dijo Bismarck, fijaos si es fuerte España, que por mucho que se empeñen en romperla, nunca han sido capaces, ¿no? Bueno, pues yo creo que saldremos adelante, pero sinceramente creo que estamos en un momento delicado y espero, y desde luego deseo, que por el bien de todos el presidente en funciones acierte y haga un gobierno con quien lo tiene que hacer, con quien tiene sentido del Estado y no con quien quiere romper el Estado. Y profundizando más en el tema del independentismo catalán, ¿cuál es su opinión? ¿La mía? Sí. Pues mirad, yo, fíjate, voy a repetir unas palabras que ha dicho precisamente el presidente Rajoy esta mañana. El problema que tiene Cataluña, lo que pretenden los independentistas catalanes, los secesionistas catalanes, no lo pueden hacer, es imposible, no lo pueden hacer. Lo que tenga que pasar con España y con una parte de España, lo tendremos que decidir todos los españoles, no unos pocos. No sé si me explico bien, pero lo que quiero decir es que si hay que hacer una votación para saber cuál es el futuro de Cataluña, de Andalucía, de Castilla y León o incluso fíjate, de la provincia que sea, tendremos que opinar todos los españoles y no solo unos pocos. Lo que están pretendiendo los catalanes es ir a un camino que no hay salida, que no tiene solución. Y por tanto, lo que tienen que hacer es volver a la Constitución, que es la norma que nos ampara a todos y que nos da cobertura para que este país avance por donde iba hasta hace muy poco tiempo, que no debe de perder ese camino. Bueno, yo lo que quiero decir sobre el independentismo catalán sobre todo es que no puede prosperar porque está fuera de la ley, o por lo menos eso es lo que yo quiero trasladar a la gente más joven, a vosotros. Es decir, aquí hay una ley que nos legisla a todos, que es la Constitución española, que nos da nuestros derechos, pero también nos marca cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, esos dirigentes políticos que quieren decidir solo unos pocos, como decía Miguel Ángel, qué es lo que pasa con una parte de España, eso está fuera de la ley, con lo cual no puede prosperar en ningún caso. Y todos aquellos que piensen que va a ir a algún sitio, pues o se están creyendo una mentira o están participando de esa mentira. Entonces, evidentemente el recorrido es muy corto y yo creo que en este caso quien debe atajarlo de raíz pues es el presidente en funciones o el que se va a declarar presidente del gobierno de España, ¿no? Tiene que romper esa situación o esa ilusión que algunas muy pocas personas tienen, que parece que son muchas pero no son tantas, de que Cataluña puede ser un país independiente. Es imposible. Eso lo marca la Constitución y eso lo tendremos que decidir todos los españoles. Los de Ávila, los de Valladolid, los de Cádiz y los de Lugo, todos.
Además, vosotros que sois muy jóvenes y que estáis metidas en las redes, y ¿no habéis visto que el mundo va a ser cada vez más global? Es decir, hoy os podéis comunicar con un chico de los Estados Unidos o de Tokio o de Sudáfrica. Resulta que vamos a un mundo global y hay unos señores que se empeñan justo en ir a la Edad Media, a separarnos, a ser la aldea, la aldeíta. No, que esto es un mundo global y cada vez más donde habitamos todos y donde todos tenemos el derecho, lógicamente, de vivir. En las últimas elecciones el mapa político ha cambiado considerablemente. Ha habido partidos que han obtenido un número de escaños diferente al esperado. ¿Cuál creen que ha sido el principal motivo de este cambio? Bueno, pues lo que no se puede hacer es someter a un país a 4 procesos electorales en tan poco tiempo, ¿no? Al final la gente, todos nosotros, el votante, los mayores de 18 años, vosotros lo seréis en breve, pero vuestros padres, vuestros abuelos, lo que han llegado es a una situación de hartazgo. Están cansados porque ellos ya, a ti te dan la posibilidad de elegir algo, tú ya lo has hecho y no entienden por qué tienen que repetir esa votación en menos de 6 meses, ¿no? Porque un partido político o porque el señor que ha ganado no tiene la capacidad para llegar a acuerdos, para negociar, para conformar un gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos de los cambios. Y otro de los motivos de los cambios es que esas segundas elecciones, nosotros lo decíamos desde el Partido Popular, pues no se tenían que haber producido nunca. Es decir, si tú en abril obtuviste un resultado que los ciudadanos han querido que sea ese resultado con nuestro voto libre, ¿no? Pues tu obligación como primera fuerza elegida es hacer un gobierno y trabajar por ese gobierno. El problema es que tenemos a un señor que se llama Pedro Sánchez, que le preocupa más su sillón que los españoles, ¿no? Y el problema es que los gurús, no sé si entendéis esa palabra, es decir, los asesores del señor Pedro Sánchez decían que iba a obtener mejor resultado si volvía a convocar elecciones, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que los españoles han dicho que no era verdad, y eso se ha notado en las urnas, y él ha sido uno de los más castigados. El Partido Ciudadanos, si lo conocéis, también ha sido castigado porque los ciudadanos, yo creo que entendían que debía haber sido el partido que le había dado el gobierno a Pedro Sánchez sin contar con Podemos o con los independentistas y con los más radicales, y al final pues la ciudadanía manifiesta a través de la posibilidad de votar pues su descontento con los diferentes partidos, ¿no? Entonces nos encontramos que después de esas segundas elecciones que el señor Sánchez ha provocado, porque pensaba que iba a sacar mejores resultados, pues ha sacado peores. Él ha sacado peores resultados, Podemos ha sacado peores resultados, y ahora resulta que dependemos mucho más, para formar un gobierno, de independentistas catalanes y de batasunos o proetarras. Entonces, fijaos qué situación. O sea, si ya estaba difícil en abril, pues resulta que en noviembre la cosa se ha complicado muchísimo más. Y esta situación solo ha llegado él porque pensaba que iba a obtener una mayoría más holgada para poder hacer lo que hubiese querido, y los ciudadanos le han demostrado pues que no es así, que debía haber pactado en abril, haber hecho un gobierno en abril y no haber vuelto a convocar unas elecciones en noviembre, que supone un desgaste para el ciudadano, un cansancio, un hartazgo y sobre todo la pérdida de muchos millones de euros que cuestan unas elecciones y que este país pues no se puede permitir. Amén, lo que ha dicho ella.